Muy bien, familia, bendiciones, feliz noche. Este es el tercer eh, seminario de esta serie de 4 seminarios que estamos dando todos los jueves. La próxima semana será el cuarto y último. Vamos a hablar sobre el evangelismo en las redes sociales. Hoy, sin embargo, nos vamos a enfocar en los dones y talentos, ministerios y un poquito sobre el fruto del Espíritu y también sobre el dúo misionero, el equipo misionero, cómo hacer evangelismo de dos en dos. Recuerden que Jesús preparó a 70 y los envió de dos en dos. Así que gracias por conectarse esta noche y espero que sea de bendición. Recuerden que cuando finalicemos los 4 seminarios o las 4 presentaciones, vamos a editarlo y lo vamos a poner allí en el canal de YouTube para que los puedan tener para cuando lo necesiten. Muy bien, estamos listos. Vamos a tener una palabra de oración. Amante Dios y Padre, gracias por tu cuidado y protección. Gracias porque nos has protegido durante esta semana, nos sigues protegiendo y permites que podamos estar aquí conectados a través de este medio para estudiar y prepararnos y capacitarnos para hacer un mejor trabajo para ti y para poder servir a los demás. Dirígenos y bendícenos en el estudio de esta noche y permite, Señor, que podamos dar un 100%. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, ya aquí estamos. Increíble cómo pasa el tiempo. Hoy es jueves 2 de noviembre. Le damos la bienvenida al mes de noviembre. Este es como mencioné, el tercer seminario. Ya hemos hablado sobre cómo hacer contacto misionero y ofrecer estudios bíblicos, el método de Cristo, cómo dar estudio bíblico, cómo sacar decisiones y mucho más que hemos hablado y hemos estudiado en las presentaciones pasadas. Para esta noche nos vamos a enfocar en los dones, cómo identificar tus dones y formar parejas misioneras. Parejas misioneras. Las parejas misioneras son muy efectivas, especialmente en Centroamérica, Centro y Suramérica. Eh, Algunas iglesias aquí en Norteamérica no utilizan mucho este método, pero es muy efectivo y también es bíblico. Así que vamos a detenernos al final de la presentación para hablar un poquito sobre este método de evangelismo. Muy importante, así bien resumido, lo que hemos dicho desde que empezamos esta serie de seminarios, y es que evangelismo es dos cosas, un estilo de vida y evangelismo es servicio. Número uno es un estilo de vida. Obra misionera o evangelismo no solamente se hace los sábados a las 3 de la tarde, sino que todo lo que somos, quienes somos como cristianos, como hombres, como mujer, como jóvenes, eh, eh, proyecta evangelismo, debería proyectar evangelismo. Cómo yo trato a las personas en el trabajo de lunes a viernes, cómo yo trato a mis compañeros de estudio en la escuela, cómo yo trato al supervisor, a los que están trabajando por debajo de mí, a todo el mundo. Eso refleja entonces que yo tengo a Jesús en mi vida. Así que evangelismo es un estilo de vida, no es algo que se practique una vez a la semana o un evento de una ocasión y luego se queda allí. Pero también evangelismo es servicio. Cuando tú sales un sábado, una tarde, o un domingo, un martes, o un miércoles, o un viernes, y tocas la puerta de una persona desconocida para entregarle una revista, o simplemente estás pasando por alguna calle y le entregas algo a una persona, eso es un servicio gratuito para esa persona. ¿Qué tú estás ofreciendo? Bueno, estás ofreciendo el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Así que evangelismo es un servicio que hacemos voluntario por amor a Dios y por compromiso también, porque nos hemos comprometido con Él para compartir el evangelio. Saben que cuando una persona se bautiza, recibe
recibe salvación, recibe el perdón de sus pecados, pero también recibe consigo dones, lo que significa que se está comprometiendo con Dios para hacer un trabajo especial, ¿eh? Una vida de servicio, una vida de evangelismo. Sí, es muy importante tener eso en cuenta. Uno de los versículos que más me encantan del Nuevo Testamento es Efesios 2:10. Efesios capítulo 2, versículo 10. Son palabras poderosas aquí de Pablo escribiéndole a la iglesia de Éfeso, pero son palabras del Señor. Dice, porque somos hechura suya. Está hablando de ti y de mí. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Están viendo? Tú y yo fuimos creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Me encanta ese versículo poderoso, Efesios 2:10. Entonces, Dios tiene un plan, Dios ha preparado un plan especial para que tú y yo andemos en esas obras, en esas buenas obras. Recuerden que Jesús dijo, nadie es bueno, solamente Dios. Tú y yo no somos buenos, pero podemos hacer buenas obras. Cuando Cristo Jesús mora en nuestro corazón, somos seres imperfectos, Él nos limpia, nos purifica, somos instrumentos en sus manos y entonces Él puede obrar a través de nosotros. Lo que significa que esas buenas obras no son nuestras o no salen de nosotros, sino que es la mano de Jesús obrando a través de nosotros. Y dice que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. ¿Saben que hay mucha gente? Y no estoy hablando de la gente que está fuera de la iglesia. Claro que son bastante. Me refiero a las personas que están dentro de la iglesia. Hay mucha gente que no anda en las obras que Dios le preparó de antemano. Lo que significa que no están ejerciendo sus talentos, sus habilidades y las capacidades que Dios le ha dado a ellos, que el Espíritu Santo le ha dado para cumplir la misión. Entonces, si somos 21, 22 millones de adventistas en todo el mundo, pero solamente 5 millones, eso es por decir así un número, 5 millones estamos eh, ejerciendo los dones, poniéndolo en práctica, enriqueciéndonos espiritualmente, poniéndolo al servicio de los demás, entonces tenemos un problema, porque necesitamos que los 20, 21, 22 millones puedan andar en esas obras que Dios ha preparado para cada uno de nosotros desde antes de nosotros nacer, inclusive, dice, de antemano Dios preparó. Dios nos conoce desde el vientre, como conoció al profeta, y dice, te llamé, te puse nombre, mío eres. Y Dios hace lo mismo contigo y también conmigo. Servicio. Cuando hablamos de dones, hablamos de servicio, así que tenemos que empezar dándole una definición a esa palabra servicio. Servicio es la condición de servir, es decir, de dar o de prestar apoyo o asistencia a alguien, valiéndonos de un conjunto de medios materiales o inmateriales. Es un servicio. Servir es dar o prestar apoyo, asistencia a una persona. Y lo maravilloso de nuestro Dios es que tenemos el pastor de los pastores, nuestro creador y sustentador, Cristo Jesús, es un Dios, Jesús es un Dios de servicio. Es un Dios de servicio. Marcos 10:45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Si en la Iglesia Adventista somos más de unos 22 millones de miembros, tenemos que cultivar esta característica, es decir,
seguir a nuestro modelo y a nuestro mayor ejemplo, Jesús, específicamente en este aspecto. O sea, cuando se habla de Jesús se dice que vino para servir, no para ser servido. De igual manera, cada uno de nosotros no venimos aquí para ser servidos, sino para servir. Hemos venido para servir. Así que si hemos venido para servir y tenemos un modelo que es Cristo Jesús y tenemos dones, que son las herramientas que el Espíritu Santo nos da, lo que necesitamos entonces es la disposición de aprender, de crecer en nuestra relación con Jesús y en el fortalecimiento de esos dones para entonces honrar el nombre de Dios de esta manera. Es decir, cuando nosotros no servimos con los dones que recibimos del Espíritu Santo, estamos deshonrando a Dios. Es una deshonra, porque para eso fue que se nos dio los dones, para servir. De paso, junto con los dones, Dios nos da fuerza y salud. Dios nos da tiempo, porque necesitamos tiempo, y nos da un espacio. ¿Están viendo? Nos da salud, nos da tiempo y nos da espacio. Espacio se refiere al lugar donde tú estás. Si tú estás en una iglesia en Massachusetts, estás en una iglesia en Connecticut, estás en una iglesia en Texas, en Haití, en Puerto Rico, en Brasil, en la China, donde quiera que tú estés, Dios te ha puesto allí, en ese lugar, te ha dado tiempo, cada día tiene 24 horas, 7 días a la semana, 52 semanas al año, y te ha dado salud. Porque si tú estás postrado en una cama, no puedes caminar, no puedes moverte, no puedes hacer nada. Pero aún muchas personas en condiciones complicadas de salud han servido y pueden servir si el Señor así lo quiere. Así que Dios nos ha dado todo eso y nos ha dado los talentos y los dones para entonces poder cumplir con la misión. Así que entendiendo eso, tenemos que partir de la premisa de que alguien necesita tu ayuda, alguien necesita tu servicio. Y estoy hablando específicamente del servicio evangelístico, de que tú puedas compartir a Cristo Jesús con otras personas. Recuerden que yo he mencionado durante esta serie algo muy importante que voy a volver a puntualizar aquí, y es que tu círculo social es como tu huella digital. Nadie tiene tu círculo social, o sea, tus amistades, tus familiares, tus hermanos, tus abuelos, tus padres, tu pareja, tus hijos, tus primos, vecinos, compañeros de trabajo. Nadie tiene lo que tú tienes. Solamente tú. Ese círculo social solamente lo tienes tú, incluyendo Facebook, si tienes Instagram, si tienes YouTube. Ese círculo social que tú tienes es exclusivo tuyo. Y el mío solo lo tengo yo. Así que en ese círculo social que te rodea, hay mucha gente que todavía no conoce a Jesús, que todavía no le ha entregado su vida a Cristo, que tiene un poco de conocimiento, pero no se motiva a abrir su corazón a Jesús. Hay un sinnúmero de gente. Lo que sí es que cada una de esas personas necesitan de tu servicio. ¿Ah? Entonces, Dios nos ha capacitado, que yo mencioné, con salud, con tiempo y un espacio. Y encima de eso nos da dones para entonces poder cumplir con ese servicio. Noten que Dios es como nuestro supervisor, es como cuando tú empiezas en una compañía, el manager, el supervisor, te da todas las herramientas y el entrenamiento que tú necesitas para desempeñar tu función. De igual manera, Dios nos capacita a nosotros, nos da los dones, nos da el tiempo, nos da la salud, nos da el espacio. Lo único que tenemos es que cumplir con nuestra responsabilidad de servir a los demás, al prójimo. ¿Quién es mi prójimo? La persona que me rodea, la persona que están cerca de tu vecindario, tu
compañía donde tú trabajas, donde tú estudias, tus familiares, etcétera. Así que no podemos quejarnos porque cuando Dios llama, Él capacita. Cuando Dios invita, Él paga. Él paga. Ya estamos, usted sabe que estamos en los meses de nombramientos. Dios, a través de la comisión de nombramiento, te llama a desempeñar una función, a dirigir un departamento. Pero por encima de eso, a lo largo de tu vida, Dios te llama a hacer cosas específicas. Un ministerio, Dios te llama a ejercer un ministerio personal de evangelismo, en el que tú, sin necesidad de cargos en tu iglesia local, tú tienes una responsabilidad con Dios de servir. Y entonces utilizamos los dones que nos ha dado. Así que de eso se trata nuestro entrenamiento seminario de esta noche. ¿Qué son los dones y talentos y cómo identificarlos? Pero para eso yo quiero definir y diferenciar estas cuatro cosas que ustedes ven en pantalla. Porque hay una diferencia entre dones, talentos, ministerio y fruto del Espíritu Santo, que bien pudieran mezclarse entre sí y hay una conexión bastante íntima, claro que sí, pero tienen su toque de diferencia. Hay sí, diferencias y similitudes entre esas cuatro cosas que estamos viendo ahora en pantalla. Repito, dones, talentos, ministerio y fruto del Espíritu. Entonces, para beneficio de esta presentación, vamos a hablar sobre la diferencia de cada una de esas cosas. ¿Qué son los talentos? Vamos a empezar con los talentos. Un talento es una capacidad especial. Puede ser una capacidad intelectual, una actitud que una persona tiene para aprender las cosas con facilidad o para desarrollar con mucha habilidad una actividad. Por ejemplo, existen personas que sobresalen en los deportes, baloncesto, pelota. Hay personas que sobresalen en las matemáticas. Yo no soy muy bueno en las matemáticas, pero hay personas que le gusta la matemática, la ingeniería, todo lo que tiene que ver con ese tipo de ciencias. O también hay personas que son buenos en la comunicación oral. Muchos presidentes y reyes que tienen un verbo muy desarrollado y cuando hablan conquista el mundo entero. Se dice que tantos líderes buenos como malos, como el mismo Hitler, tenía un nivel de oratoria extraordinario y claro, lo utilizó para el mal. Un Martin Luther King tenía un nivel de oratoria poderoso y lo utilizó para el bien. Así que son personas que tienen talento en la comunicación oral o también personas que tienen talento en la comunicación escrita, que son autores poderosos, que escriben un libro y se venden millones. Tienen ese talento. Algunas cualidades con las que nacemos, hay personas que nacen, un asunto genético, corre en la familia, y hay otros que simplemente se dedican a aprender. Eso es un talento. Un talento no necesariamente tiene que ver con asunto espiritual. Una persona egoísta puede ser talentosa. Uh -huh. Una persona ególatra, un egoísta, un orgulloso, un ladrón. Hay ladrones que son talentosos. Hay mentirosos que son talentosos, saben mentir. Entonces, un talento no necesariamente tiene que ver con las cosas espirituales. Es algo, es una habilidad que se recibe en la familia, algo de genética que corre en la familia o algo que tú dices, yo me voy a dedicar a aprender esto. Y hay personas que le dedican 10 años a conocer alguna ciencia y se vuelven expertos, lo que le llamamos personas expertas, profesionales, tienen ese talento. Cuando hablamos de talentos, también hablamos de habilidades. Hay dos tipos de habilidades. Están las habilidades duras y habilidades blandas, la llaman. Hay una diferencia entre las dos. Las habilidades duras
es cuando aprendemos algo específico. Personas que son multilingües, por ejemplo, yo conocí un profesor allá en Puerto Rico que él dominaba 11 idiomas. Sabía escribirlo, sabía leerlo y muchos de esos idiomas él lo aprendió por sí mismo. Hay personas que son buenas en computadora, como yo mencioné, personas que son eh, extraordinarios en asuntos de análisis estadístico, etcétera. La lista puede ser interminable. Pero están las habilidades blandas que todos somos llamados a desarrollar, como por ejemplo la integridad, la confianza, una comunicación efectiva, tener una mente abierta, eh, personas que trabajan en equipo. Esto no son dones necesariamente, son habilidades que todos somos llamados a desarrollar y aprender. Son cosas que se aprenden. Recuerde que yo he mencionado que tanto lo bueno como lo malo se aprende. Usted puede aprender a ser puntual, por ejemplo, a ser organizado. Organización es una habilidad blanda. Voluntad para aprender, pensamiento crítico. Todo eso se demanda cuando usted va a la universidad, por ejemplo, va a tomar algún curso. Se demanda que usted tenga habilidades blandas. ¿Para qué? Para que usted pueda adquirir alguna habilidad dura, o sea, una habilidad específica, un conocimiento de, específico, práctico de lo que usted quiere aprender. Muy bien. Cuando hablamos de talentos y habilidades, hablamos sobre eso. Ahora, cuando pasamos a los dones espirituales, siempre tenemos que asociar dones con espiritualidad, porque van allí, hermano. Los dones espirituales son habilidades especiales que Dios regala a sus hijos para la edificación de su iglesia. Y debemos usarlos para bendecirnos los unos a los otros y así construir juntos una iglesia fuerte que honra a Dios. ¿Están viendo? O sea, hay una diferencia entre talentos y dones. Una persona talentosa puede utilizar ese talento para el mal. Cuando una persona tiene dones, lo utiliza para honrar a Dios y para el servicio. Recuerden que dijimos que evangelismo es servicio, para el servicio de la iglesia y la comunidad. ¿Ok? Que de paso, esa palabra don es un vocablo latino, donum, con M al final, donum, y significa ofrenda o regalo. Un don significa dar. Entonces, cuando una persona, si volvemos aquí a talentos, cuando una persona recibe un talento, bueno, muchos algunos desde que nacen. Hay personas que nacen con talento. Yo he visto niños de 3 y 4 años que cantan increíble, nacen cantando casi. Hay otros que bailan, hay otros que son buenos en la matemática, todo un sinnúmero de cosas. Ahora, cuando una persona recibe el don, cuando le entrega su vida a Jesús, cuando la persona se bautiza, dice el espíritu de profecía, sale como un misionero, una nueva criatura misionera. O sea que el Espíritu Santo, la gracia de Jesús nos cubre, su sangre nos limpia y el Espíritu Santo se derrama sobre nosotros y nos otorga, nos regala uno o varios dones. Entonces, cuando yo le entrego mi vida a Jesús, el Espíritu Santo me dice, mira, esto es para ti. Y entonces empiezo a cantar, empiezo a predicar, empiezo a servir, empiezo a tener un conocimiento más amplio de las profecías, etcétera. Muy bien, estamos bien hasta allí, estamos claros. Recuerden que al final, si usted tiene alguna pregunta, anótela, porque voy a abrir el chat para que ustedes puedan preguntar si tienen alguna duda o alguna aportación también. Muy bien. Conociendo entonces la diferencia entre dones y talentos, recuerden que los dones también, perdón, los talentos, es Dios también que lo da. Porque realmente, si somos honestos,
todo lo que tenemos lo recibimos de Dios. Dios es nuestro creador. De nosotros nada bueno sale. Eh, por ejemplo, en la Biblia, Basaleela, siempre me cuesta pronunciar ese nombre, Basaleel, que se encuentra en Éxodo, del capítulo 31, creo, del versículo 1 en adelante. Dios le dio la habilidad de el conocimiento en la ciencia de las artes, que era de la tribu de Judá, y muchas de estas personas tenían ese talento, esa habilidad de construir, de manejar el arte. Inclusive trabajaban en la construcción y ese tipo de cosas del arca y del santuario y ese tipo de cosas. Y Dios nos da esa habilidad de poder hacer algo que otras personas quizá le cuesta hacer. Lo único que muchas veces, cuando usted mira actores, actrices, cantantes, empresarios allá afuera en el mundo que son ateos, que no creen en Dios o que utilizan lo que tienen para el mal, entonces es un talento. Pero cuando una persona es cristiano, le entrega su vida a Jesús y utiliza eso que Dios le ha dado para servir, entonces es un don. Es un regalo especial con un propósito espiritual. Mientras que el talento puede ser un propósito secular, la persona canta, se vuelve millonario y viaja por el mundo entero y luego se muere. Es un talento, no es un don, porque los dones tienen que ver con las cosas espirituales. Muy bien. Ahora, ¿qué es ministerio? Pues yo dije, vamos a diferenciar entre dones, talento, ministerio y el fruto del Espíritu Santo. ¿Qué es un ministerio? El ministerio es el servicio que un creyente realiza de acuerdo con un llamado particular de Dios para la iglesia y la misión. En la epístola a los Efesios, capítulo 4, versículo 11, Pablo relata 5 ministerios: el de apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Ok, vamos a decir que la persona se bautiza y recibe un don, por ejemplo, el don de predicar. ¿Cómo la persona puede convertir ese don en un ministerio? Porque hay personas que piensan que solamente los pastores tienen un ministerio, pero la realidad es que cualquier miembro puede desarrollar un ministerio con el don que ha recibido. Una persona recibe el don de predicar, por ejemplo, tiene ese conocimiento, esa manera de llegar a la gente, de conocer y memorizar la Biblia, las creencias y de presentarlo a la gente. Pero predica así de vez en cuando, así cuando se motiva, cuando le invitan, 1, 2, 3 veces al año. Eso no es un ministerio. Tú tienes un don que lo utilizas de vez en cuando. Un ministerio es cuando tú le dices al Señor, Padre, tú me has dado, el Espíritu Santo me ha dado este don, ayúdame a ejercerlo y amplia mi territorio, así como la oración de Javes. Y ayúdame a predicar. Y tú te dedicas a predicar, no solamente dentro de la iglesia, porque no vas a predicar todos los sábados o todos los meses en tu iglesia, pero recuerda que el evangelismo no está limitado a 4 paredes. Tú puedes desarrollar tu ministerio de predicación en tu vecindario, en tu trabajo, de alguna manera, o tienes que buscarle la vuelta si no lo permiten, ¿verdad? Pero con tus amistades, en las redes sociales, que de paso la próxima semana vamos a hablar sobre eso, con tus familiares. Si tú tienes ese don, tú vas a darle forma para consistentemente ponerlo en práctica. No solamente cuando te invitan a hacer algo en la iglesia, sino que tú tienes tu agenda durante el año para tú hacer cosas fuera de la iglesia,
Eso es un ministerio. Saben que hay muchos, aparte de los pastores, los músicos hacen un ministerio. Tanto los pastores como los evangelistas internacionales y los cantantes son muy conocidos por tener un ministerio. Pero yo quiero decirle, familia, que el ministerio no es solamente para los pastores o los evangelistas o los cantantes. Todos los miembros de la iglesia, desde el más pequeño hasta el más adulto, puede desarrollar un ministerio. Un ministerio es cuando tú utilizas tus dones intencionalmente, estratégicamente y a lo largo de un año. No te limitas a un servicio cuando te invitan en la iglesia, sino que en tu casa, con tu familia, a través de las redes sociales, a través de WhatsApp, tú desarrollas el don o los dones que tú tienes. ¿Está bien? Eso es un ministerio. Es cuando tú llevas tus dones al siguiente nivel. Recuerda que tú no necesitas un cargo. Tú puedes trabajar a tiempo completo en una compañía, 8, 9 horas al día. No hay problema. Hay ministerio de medio tiempo, hay ministerio de tiempo completo, como muchos cantantes se dedican a tiempo completo a cantar, pero hay ministerio de medio tiempo y hay ministerio de aún de menos tiempo, ¿verdad? Que tú ejerces fuera de tu trabajo y fuera de tu iglesia, bueno, incluyendo el servicio que tú das en tu iglesia, pero también fuera de tu iglesia. ¿Eh? Si tú predicas, tú puedes dedicarte a dar estudio bíblico, es un nivel de predicación eh, que involucra la educación. ¿Ves? Entonces, eso es algo que tú tienes que organizarlo con Dios, trabajarlo, pedirle, Señor, tú me has dado dones, ahora ayúdame a llevar esto a un ministerio, con mi familia, con mis amistades, con las personas que yo conozca en el camino durante el año. Muy bien. Y por último, el fruto del Espíritu. Miren cómo dice Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23. Mas el fruto. Ustedes notarán que cuando hablan de los frutos de la carne es en plural, pero cuando Pablo habla del fruto del Espíritu es en singular. Noten aquí, más él, no dice los, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Estos son dones, porque recuerden que don significa un regalo. Pero no es lo mismo que los dones espirituales para ejercer una función. Este fruto es para todo el mundo, o sea, para todo cristiano que le entrega su vida a Jesús. Los dones o todos los, no, o todos los dones no son para todo el mundo. Por ejemplo, el don de cantar. Yo no canto como canta una persona que ha recibido ese don. Ahora, el que canta, el que predica, el que sirve, el que administra, el que tiene el don de lenguas, el don de milagros, todos nosotros somos llamados a comer del fruto del Espíritu. Esto no es como que, no, el hermano fulano de tal tiene el don del amor, yo no amo. Eso no funciona así. Todos los cristianos, hombres y mujeres, jóvenes y adultos, somos llamados a vivir una vida en Cristo. Eso significa una vida de amor, de gozo, de paz, de paciencia, benignidad, bondad, de fe, templanza y mansedumbre. En otras palabras, es un solo fruto con varias vitaminas. Es como cuando uno se toma una pastilla que tiene varios beneficios, varios nutrientes, podríamos decir también. Un solo fruto con varios nutrientes. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Así que cuando tú te bautizas, no solamente el Espíritu Santo te da dones, sino que te da un fruto. Y en ese fruto hay varias
vitaminas o varios nutrientes. ¿Y tú sabes cuántas veces tú te debes de comer este fruto? Todos los días. Todos los días. Todos los días tenemos que crecer en amor, en gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Ese es el fruto del Espíritu. Muy bien. Ya sabemos la diferencia entre dones, talentos, ministerio y fruto del Espíritu Santo. Los dones es para los que se han bautizado, le han entregado su vida a Jesús y lo utilizan con propósitos espirituales. Los talentos son personas que tienen una habilidad, puede ser secular, puede ser egoísta, puede ser buena, puede ser mala. Tiene que ver más con lo secular, aunque sí se le puede dar una tonalidad espiritual. El ministerio es cuando lo llevamos al siguiente nivel, cuando llevamos los dones y nos dedicamos de lleno a servir estratégicamente e intencionalmente. Y el fruto del Espíritu Santo es para todos los cristianos. ¿Está bien? Es una manera de vivir. Muy bien. Vamos a entrar entonces aquí brevemente lo que dice, lo que habló Pablo, porque Pablo fue uno de los autores en el Nuevo Testamento que más habló sobre los dones. Lo menciona en Romanos capítulo 12, dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, recuerden que en su iglesia local donde usted está, hay muchos miembros, pero no todos tienen la misma función. Eso es muy importante. Así nosotros, dice versículo 5, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, y entonces aquí empieza a mencionar algunos dones. Por ejemplo, el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o el de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad y el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Así que aquí hay varios dones: profecía, servicio, enseñanza, exhortación, repartir, presidir o dirigir y misericordia. Y siete dones que Pablo presentó aquí específicamente en el capítulo 12, que le invito a leer si pueden esta noche durante la semana, capítulo 12 de Romanos. Interesante, nos enseña una lección aquí práctica, muy interesante. Somos muchos, tenemos diferentes dones. Todos somos necesarios e importantes. Y él lo especifica aquí en 1 Corintios capítulo 12, versículo 4 en adelante. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios. ¿Están viendo en el versículo 5? Diversidad de ministerios, porque hay dones y hay ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, que hay otra lista de dones. Sabiduría, ciencia, fe, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, y a otro hacer milagros, y a otro profecía, y a otro discernimiento de espíritus, y a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Aquí menciona otra lista de dones que recibimos del Espíritu Santo. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Pablo lo que está enfatizando aquí es que todos somos importantes y tenemos funciones diferentes. Nadie puede sentirse menos porque tiene un don diferente al que tiene su prójimo. Y nadie debe sentirse mayor o más importante porque tiene más dones que su prójimo. ¿Ves? Muy importante. Todo esto forma un solo cuerpo, siendo la cabeza Cristo Jesús. Cristo Jesús. Hay otra cita en Efesios
versículo 11 en adelante, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Noten que el propósito de Dios era perfeccionar, o es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, con el fin de edificar el cuerpo de Cristo. ¿Hasta qué? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de los hijos de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y si leemos aquí en el versículo 16, dice, y de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, ¿están viendo aquí? Cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Así que el amor, recuerden, es una de las vitaminas del fruto del Espíritu y es la base de toda la obra que hace la iglesia aquí en la tierra. Es más, es la base del plan de redención, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Un último texto con relación a los dones que Pablo menciona, y es un ejemplo aquí en Hechos capítulo 6, versículo 1 en adelante. Ustedes recordarán que había una necesidad con las viudas de los griegas, de los griegos, que necesitaban ser suplidas y las personas demandaban esto de los apóstoles, pero ellos dijeron, nosotros no podemos dividirnos en dos, tenemos que dedicarnos a levantar obras. Eso es lo que hace un apóstol. Un apóstol viaja a distintos lugares para levantar obras. Así que ellos, dirigidos por el Espíritu Santo, eh, pidieron que se apartaran a 7 hombres para dedicarse a este servicio y suplir estas necesidades. Y entonces ahí fue que se llamó a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás para cumplir con esta función. Y los apóstoles pusieron la mano sobre ellos y dice el versículo 7, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Por qué? Porque había un crecimiento en Jerusalén y los alrededores. Porque todo el mundo estaba desempeñando una función. Si los apóstoles se hubieran dedicado a hacer eso, más a predicar, entonces los 7 se hubieran quedado sentados sin hacer nada y los apóstoles se hubieran agotado, una carga demasiado pesada, que fue lo mismo que sucedió con Moisés, de delegar responsabilidad ante una multitud tan grande. ¿Ves? Entonces, todos somos llamados, y tú y yo como líderes que estamos aquí conectados esta noche, somos llamados a motivar, especialmente a los recién bautizados o a los que tienen muchos años de bautizados, que están allí sentados, a que puedan involucrarse utilizando los dones que Dios le ha dado. Así que vemos aquí una diferencia y al mismo tiempo una conexión entre el fruto del Espíritu, amor, alegría, paz, paciencia, etcétera, y los dones espirituales. ¿Lo da quién? El Espíritu Santo. El fruto lo da el Espíritu Santo con las diferentes vitaminas espirituales y los dones lo da el Espíritu Santo. Es posible que te dé 1, es posible que te dé 5, es posible que te dé 7. ¿Ah? Todo depende del plan maestro del Espíritu Santo que tenga para tu vida. Porque tú encajas como individuo en el plan global que tiene Dios de evangelizar el mundo. ¿Ves? Entonces, tú eres un ser individual importante para Dios que Él utiliza para encajarnos en un cuadro más amplio, que es la evangelización global. Muy bien. Aquí hay otra gráfica que yo le preparé. Ahí están los diferentes textos. Primera de Corintios 12, Romanos 12, Efesios 4 y también Pedro, Primera de Pedro 4:10. Y están los diferentes dones en cada uno de esos capítulos. Palabra de sabiduría, palabra de ciencia, sanidades, milagros, profecía, etcétera. De paso, yo tengo aquí, déjame ver si puedo proyectarle, aquí está, hay una lista de diferentes dones, profecía, la explicación y los textos están debajo, que también se la puedo enviar si alguno de ustedes la necesita en esta lista. Pastor, enseñanza, sabiduría, ciencia, exhortación,
el don de repartir, de ayudar, de misericordia, de misionero. Hay personas que son misioneros internacionales, viajan a distintas partes del mundo. Hay personas que son misioneros locales, evangelista, hospitalidad, el don de liderazgo, de administración, de milagros, de sanidad, de lenguas, de interpretación de lengua, apóstol, del celibato. También hay personas que tienen el don de no casarse, como Pablo, nunca se casó, el don de intercesión, del martirio, servicio, etcétera. La lista puede ser bastante amplia y ahí están los textos allí. Muy bien. Entonces, ¿cómo servir? Bueno, tengo que descubrir cuáles son mis dones y para eso estamos aquí. Varios pasos que tenemos que dar o ayudar a otras personas para que puedan descubrir sus dones. Número uno, y vuelvo a puntualizar aquí lo que yo he repetido en las últimas presentaciones, eh, una entrega total a Dios. Si tú, que una persona se bautice no es la garantía de que va a recibir dones. Si una persona se bautiza y no le ha entregado su corazón a Jesús, no ha hecho nada, solamente se mojó. El bautismo es válido cuando la persona realmente le entrega su vida a Cristo. Y eso solamente lo sabe Dios. Dios conoce el corazón de cada persona. Así que fidelidad es el primer paso. Tú quieres descubrir cuáles son tus dones o alguien te pregunta, mira, ¿cómo yo sé cuáles son mis dones? Tú le dices, el primer paso es entrégale tu corazón a Jesús. ¿Ok? Y camina de la mano con Cristo. Porque Él es el que te da los dones y el que te lo va a revelar. Cuando el Espíritu Santo nos da dones, no necesariamente nos los revela ese mismo día. Tenemos que ser conscientes de que debemos de pedir, de tocar, de buscar, de llamar. Y el Espíritu Santo entonces los revela. Eso, paso número uno. Paso número dos es el combo, lo que yo llamo el combo espiritual. Oración, Biblia y testificación. Ustedes saben que en los restaurantes se habla de combo. Cuando hablamos de combo, un menú allí, un conjunto de cosas. Pues en la vida espiritual hay un alimento diario que debe formar parte de nuestra vida. Y es la oración, la Biblia y la testificación. La testificación, todos somos llamados a testificar. La testificación no es un don que Dios le da a un grupo de personas y a otros no. ¿Qué es testificación? Es compartir lo que Dios ha hecho en tu vida. O sea, nadie puede hacerlo como tú lo harías, hablando sobre tu vida. ¿Ve? O sea, si yo voy a hablar de lo que Jesús ha hecho en mi vida, nadie aquí puede hacerlo mejor que yo mismo. Y ustedes, si yo, por ejemplo, invito a Carolina o a Eliam o a Dionisio o a Stephanie, a Rumila, cualquiera de ustedes que están aquí, si yo le digo, compartan lo que Jesús ha hecho en su vida, nadie lo puede hacer mejor que ustedes mismos, porque es sobre su vida. Lo que Dios, solamente ustedes saben lo que Cristo ha hecho en su vida, en su corazón, en su diario vivir. Eso es testificar. Entonces, todos somos llamados a orar, que es hablar con Dios, a leer la Biblia, que es escuchar a Dios, y a testificar, que es hablarle a los demás sobre Dios. ¿Está bien? Eso es lo que yo llamo el combo espiritual. Muy bien, después que ya la persona o tú, si estamos en el proceso de descubrir cuáles son nuestros dones, ya le entregamos nuestra vida a Cristo. Y recuerden que entregarle nuestra vida a Jesús no es algo de un día, es un proceso. eh, Caminar todos los días con Cristo. Y también, mientras caminamos con Jesús, estamos en comunión, eso significa oración, Biblia y testificación, entonces ya nos lanzamos a descubrir los dones. Los dones y talentos que el Espíritu Santo te dio ya están en ti, especialmente los dones. Cuando tú te bautizas, el Espíritu Santo lo pone. Pero hay mucha gente que dice, ¿cuáles son mis dones? Yo no sé. Yo siempre le digo a la persona, ¿qué te gusta hacer? ¿Qué te apasiona? ¿Qué te llama la atención? ¿Con qué tú sueñas? Eso no es casualidad que a ti te guste hacer algo, que te gustaría hacer una cosa. Es porque hay algo dentro de ti que te está llamando a sacar eso. No sé si me doy a entender. Entonces, eh, ora, pídele al Señor, Señor, háblame, ayúdame a descubrir cuáles son mis dones
por lo general, cuando a ti te gusta hacer algo, ya sea cantar, predicar, te gusta estudiar profecías, significa que tu don va por ahí. Por ejemplo, eh, cuando yo me bauticé, yo no tenía idea, ni idea que Dios me iba a llamar a ser pastor, pero a mí me encantaba predicar. Me encantaba, simplemente. Antes de yo pensar en estudiar teología, yo me bauticé como a los 12 años. A los 12 años ya yo estaba predicando en el día infantil, día del niño, día de los jóvenes. Ni idea que yo iba a hacer, pero me gustaba ser pastor, me gustaba servir, me gustaba eh, 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 trabajar con las personas. Y luego descubrí, Dios me llamó al ministerio pastoral. ¿Ves? Entonces, mira qué te gusta hacer. Casi 99% de las veces, esos son tus dones. Hay ocasiones que no. Por ejemplo, yo conocí una persona que a él le gustaba cantar, pero no cantaba bien, no cantaba en absoluto. Intentó un mes, 2 meses, 6 meses, hasta que finalmente dijo, no, esto no es lo mío. A él le gustaba cantar, pero no era su don. Hay ese caso también. Lo importante aquí es poner en práctica y luego el Espíritu Santo va a confirmar si es o no es. El siguiente paso es un mentor. El éxito deja huellas. Así que aprende todo lo que puedas sobre tus dones, talentos y lo que quieres hacer. Eh, si a ti te gusta cantar, tienes que juntarte con personas que cantan. Si te gusta predicar, júntate con personas que predican. Te gusta servir, te gusta dirigir, tienes que aprender de esas personas. Y tienes que lanzarte. Yo siempre digo, cuando las personas me dicen, ¿cómo yo sé cuáles son mis dones? Simplemente a todo lo que te invite, di que sí. Lánzate. Porque en el proceso, descubrir los dones no es un asunto de teoría, es un asunto de práctica. Entonces, cuando tú ya te gusta algo, tú sientes que te gusta alguna cosa, entonces tú empiezas a ponerlo en práctica poco a poco. Entonces busca un mentor, puede ser un miembro de la iglesia, un anciano, una persona que tiene muchos años de experiencia, y entonces escúchalo, escucha cómo canta, cómo practica la música, cómo predica, cómo da estudio bíblico, etcétera. Dependiendo de tu don, busca personas que tienen años haciendo eso y aprende de ellos. El paso 5 es busca tu equipo espiritual. Yo siempre creo lo siguiente, en tu iglesia local hay personas que tienen los mismos dones que tú. Tú tienes que formar un equipo espiritual para trabajar juntos. O sea, eso no significa un equipo exclusivista o separatista. No, yo solamente me junto con fulano y no, 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 no estoy hablando de eso. Somos una familia y no debe haber distinción de personas. Estoy hablando de trabajo en equipo. Tú trabajas con personas que tienen tus mismos dones. Practica, te juntas para aprender y para evangelizar. Y claro, también debes de vez en cuando trabajar con personas que tienen dones diferentes para tú también poder apreciar. Aunque tú no tienes ese don, pero también puedes apreciar y beneficiarte y ser bendecido con esos dones de otras personas. Y número 6, trabaja. Pide a Dios que te muestre con quién, cómo y dónde trabajar. Y vuelves y repites el proceso del 1 hasta el 6. Eventualmente, tarde o temprano, vas a descubrir cuáles son tus dones. Esa es la manera cómo descubrir los dones. Así que aprende y pon en práctica, intenta diferentes cosas. Si tu don no es cantar, predica. Si no es predicar, dedícate a servir. Si no es servir, dedícate a la oración. Quizás personas que tienen el don de la oración. O sea, todos somos llamados a orar, pero hay personas que reciben un don especial de oración o de oración intercesora, eh, que el Espíritu Santo impresiona poderosamente en esa área. Así que intenta diferentes cosas. Repite, recuerda que la práctica hace al maestro y practica en lo que eres bueno. O sea, me refiero a lo que el Espíritu Santo te ha dado, eh, practícalo y eventualmente Dios te va a bendecir. Y busca y forma un equipo, una familia de trabajo en esa área. Y entonces ahí llegamos brevemente al dúo misionero. Dúo misionero. Usualmente cuando se habla de dúo, ¿no? Hablamos de música, dos personas que cantan. Pero dúo
es un conjunto de dos personas o animales o cosas de características semejantes o con una función común. Eso es un dúo. Entonces, cuando hablamos de dúo misionero, son dos personas trabajando juntos en el cumplimiento de la misión. Yo siempre recomiendo en tu iglesia local que tú tengas tu dúo misionero. ¿Ves? Pueden ser lo ideal es que sean dos hombres o dos damas o tu novio o tu esposa, tu esposo, tu pareja. En ocasiones puede ser el caso que sean dos jóvenes de sexo opuesto. No es lo más recomendable, especialmente si uno de los dos está casado o inclusive adultos, no solamente jóvenes, o los dos están casados. Pasar tiempo juntos no es siempre lo ideal. La recomendación que se hace es que sean dos caballeros, dos damas o las parejas. Este dúo misionero es un trabajo que se hace durante el año, intencional, estratégico, de evangelizar. Inclusive sirve para llamarse si un miembro, si tu compañero faltó a la iglesia ese sábado, tú lo llamas, mírame, te extrañé, estás bien, voy a orar por ti. Ah, sí, no, fue que se me presentó algo, nos vemos el próximo sábado. Entonces, el dúo misionero sirve para crecimiento espiritual mutuo y para evangelizar. ¿Está bien? Ahora, brevemente los pasos para esto, para los dúos misioneros. Número uno, motivación y consagración. Tu iglesia, cada miembro debe estar motivado y consagrado para hacer la obra y reconocer la importancia de cumplir con la misión para este tiempo. Número dos, instrucción y conocimiento de la palabra. La persona, si es un misionero, tiene que conocer su labor, eh, eh, qué va a compartir, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Tiene que tener un conocimiento de la palabra, básico, pero práctico, ¿verdad? No puede estar completamente vacío. Nadie lo conoce todo. No podemos esperar a tener el conocimiento completo de la Biblia para empezar la misión. Nadie ha llegado a ese nivel. Con el conocimiento que tú tengas, utiliza eso para llegar a la gente. Número tres, descubre los dones individuales, que ya hablamos sobre ese proceso. Número cuatro, guía a los miembros a unirse o formar un dúo misionero. Esto no debe ser forzado. O sea, yo como pastor nunca voy a decirle, mira, tú vas a trabajar con fulano de tal, aunque no te guste. No, no, no. Eso, lo ideal es que cada persona seleccione con quién se siente cómodo, con quién quiere trabajar. ¿Ve? Número cinco, plan estratégico misionero en la ciudad. Tú con tu equipo eh, forma un plan de trabajo. ¿Cómo vamos a hacer evangelismo? Por ejemplo, ustedes llegan, si el director de obra misionera no tiene un plan específico un sábado en la tarde y le dice, bueno, vamos a hacer obra misionera. Tú trabajas con tu equipo, ¿a dónde vamos a ir? ¿Qué vamos a hacer? Ahora, si tu directora o director tiene un plan, entonces tú sigues ese plan. Si no, entonces ya tú tienes un plan con tu compañero para evangelizar, tocar puertas, dar estudio bíblico inclusive. Um, Número 6, realiza actividades en grupos pequeños o en general para compartir testimonios y logros. O sea, juntar a toda la iglesia, grande o pequeña, para compartir testimonio de cómo Dios está obrando en cada equipo. Número 7, cada cierto tiempo puede haber rotación de dúos. O sea, si tú estás trabajando con alguien, no tiene que ser permanente. Yo conozco personas que trabajan un año con alguien, luego cambian y trabajan en el siguiente año con otra persona. Y esto para trabajar con distintas personas y conocer los dones y las habilidades y aprender del uno al otro. O sea, que esto no es algo fijo. Tú puedes cambiar en 3 meses, 6 meses, un año. Um, ¿Cuál es el propósito? Ayuda mutua de crecimiento espiritual y evangelismo. Es el propósito de los dúos misioneros. Crecen espiritualmente, se apoyan. Recuerden que dos es mejor que uno. Y el objetivo es la amistad,
crear amistades con la gente, que ya hablamos sobre eso en seminarios anteriores, el método de Cristo, suplir necesidades y estudios bíblicos. So, por ejemplo, ustedes dos personas, dos damas salen un sábado o un domingo o cualquier día y de repente conocen a otra dama en la comunidad, se hacen amigas, intercambian números y de repente esa persona necesita que tú la lleves un martes a una cita y entre los dos van y la buscan y luego le ofrecen estudio bíblico, van juntas y le ofrecen estudio, estudian con esa persona y es una experiencia extraordinaria. Es el objetivo. Y número 10, involucrados de forma especial en el bautismo. Por ejemplo, si yo como pastor me entero que hay un dúo que hizo todo este proceso, el número 9, yo le invito a pasar en el día de bautismo para que esté allí al frente o tirarnos fotos, porque es un día especial para, no solamente para la persona que se está bautizando, sino para los dos que estuvieron involucrados en el crecimiento espiritual de esa persona. Así que noten como de uno, cuando una persona se consagra, descubre sus dones, eso y forma un equipo de 2 o 3 personas, entonces eso lleva a más personas. Y entonces cada una de esas personas descubren sus dones y buscan un equipo y siguen trabajando. Este es el método de Jesús porque él preparó a 70 y los mandó de 2 en 2. ¿Están viendo? Así que todos somos importantes y especialmente para Dios. Somos importantes para Dios. Tenemos un plan especial diseñado por Dios y ustedes lo vieron al principio. Un plan especial diseñado por Dios con el propósito de llegar a la gente. Y Dios nos capacita y nos da la sabiduría y el entendimiento para poder llevarlo a cabo. Muy bien, familia. Ese es el entrenamiento de hoy. Voy a abrir la sala para que si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, alguna observación, alguna aportación inclusive, la puedan hacer sobre esta temática. Recuerden, mientras están allí, pueden darle un mute, ya pueden hacerlo. Recuerden que este video lo vamos a editar y lo vamos a poner en YouTube para que puedan tener acceso a él. También, si necesitan la presentación que estuvimos estudiando esta noche, también se la puedo enviar al final, cuando finalicemos los 4 seminarios. Solamente mándenme un mensaje y le envío esta presentación y las demás que estudiamos en los últimos 2 jueves. Muy bien. ¿Alguien, alguna pregunta? ¿Algo que no quedó claro? ¿Alguna duda? Hello, ¿me escucha? Miriam, bendiciones, la escucho. Amén, amén. Para ver si yo quedé claro con el asunto de ministerio. Ujú. El ministerio es cuando es para servir a, a los demás, porque los dones son espirituales para la iglesia, para el beneficio de uno y de la iglesia. Entonces, Ujú. el ministerio, por ejemplo, es ministerio de la mujer, ministerio de oración, ministerio, o sea, son para cuando es para el servicio de los demás. Sí, Aclárame un poquito. claro que sí. Gracias por la pregunta, Miriam. Cuando yo hablo aquí de ministerio, no me estoy refiriendo a los ministerios departamentales de la iglesia local. Es un ministerio, sí, que la iglesia, que Dios a través de la iglesia te ha llamado a desempeñar, como una persona en el ministerio de la mujer, el ministerio de jóvenes, etcétera, un ministerio en la iglesia. Cuando yo hablo aquí de ministerio, es un ministerio de acuerdo a los dones que tú tienes. Por ejemplo, la persona se bautiza y el Espíritu Santo le da un don. Y la persona dice, yo quiero convertir este don en un ministerio que no tiene que ver, que no tiene que estar conectado con la responsabilidad que me dieron en la iglesia. Yo puedo desempeñar esa función en la iglesia, por ejemplo, escuela sabática, ministerio de damas, pero yo tengo un don que el Espíritu Santo me ha dado y yo quiero ser intencional con este don. Y yo quiero utilizarlo no solamente en mi iglesia,
sino en mi vecindario, con mis familiares. Y yo quiero ser intencional. Esa actitud convierte ese don en un ministerio. Ahora, ¿qué personas no tienen un ministerio? Las personas que tienen un don y lo utilizan cuando alguien lo invita a predicar o a cantar y de vez en cuando lo utilizan, pero no son estratégicos, no son intencionales con ese don. No, no, como dicen, no lo utilizan a su máximo esplendor, ¿no? Eh, el ministerio tiene que ver con exprimir un don, con utilizarlo y decirle, Señor, llévame más lejos de las cuatro paredes de mi iglesia para yo poder bendecir a otras personas, personas que tengo cerca, familiares, primos, amigos, compañeros de trabajo, de estudio, vecinos, y ser consistente, ser consistente. ¿Qué yo puedo hacer para llevar esto que tú me has dado al corazón de la gente que me rodea, mi círculo social? Eso es un ministerio. Ok, perfecto ya. Gracias. Gracias por la pregunta, Miri. Muy bien, que de paso invito a todas las personas a llevar sus dones, a moverse al siguiente nivel, de convertir sus dones en un ministerio, ¿verdad? Porque yo sé que vamos a tener un mayor impacto en la vida de las personas. Um, muy bien, ¿alguien Pastor, más? Rumila. yo ya tengo, ¿cómo le diría? No quiero mal expresarme ni quiero ser malentendida. Am, Ni tampoco quiero como quedar mal. De pronto a veces, como dice, la peor pregunta es la que no se hace, ¿verdad? Cuando uno está en ciertas situaciones o en este tipo de cosas, a veces como por ignorancia, a veces uno se queda callado. Pero viéndolo yo ahora mismo, yo pregunto, o sea, ¿en qué punto queda un hermano que hace todo para agradar a Dios, pero que no está en ese punto de tener un ministerio o de tener un don y llevarlo a un ministerio? O sea, ¿en qué punto queda? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se cataloga? ¿Cómo se mira? Muy bien, entiendo la pregunta, Rumila. Gracias, gracias. Eh, recuerden algo, familia. Cuando una persona se bautiza, si la persona no desarrolla su don o sus dones, va a ser, eh, la iglesia va a ser perjudicada porque tenemos una persona que no está ejerciendo los dones que Dios le ha dado. Y ella misma se va a perjudicar. Yo siempre digo que si yo he recibido dones del Señor y no lo pongo en práctica, yo voy a salir perjudicado. Y al final el Señor nos va a quitar. Lo poco que nos ha dado, nos lo quita. Y si somos fieles en lo poco, en lo mucho nos va a poner. Muy bien. Entonces, cada persona es llamada a desarrollar sus dones. Ahora, el ministerio es, es cuando una persona se pone seria con sus dones. Y está bien, una persona puede tener dones y de vez en cuando predicar, de vez en cuando se presenta la oportunidad, cantar o hacer alguna cosa. Y eso está perfecto, nadie te va a catalogar como un mal cristiano, como que te va a perder. No, no, no. Esa es tu decisión en tu relación con Dios. No hay problema. Pero cuando hablamos de ministerio, estamos hablando de un compromiso más intencional en el que yo tengo que sentarme y decir, ok, tú me has dado estos dones, ¿cómo yo voy a desempeñar esto? ¿Cómo yo puedo tener un mayor impacto en este año ahora 2024? Aparte de mi servicio que yo voy a dar en mi iglesia, ¿cómo yo puedo llegar a mis familiares utilizando los dones que yo tengo? ¿Cómo yo puedo llegar a mis familiares y a mis seres queridos de manera estratégica? Eso es un ministerio. Porque muchas veces nos asustamos con las palabras ministerio y pensamos que es como
como una organización o como que requiere de mucho, demasiado esfuerzo. No, no, no. Dios te ha dado dones, te ha dado tiempo, te ha dado salud y te ha dado espacio. Simplemente organiza eso. Cuando tú lo organizas y tú oras, eso se convierte en un ministerio. O sea, no dejes que tu don se opaque. Cuando usted tiene una computadora, un celular, cualquier objeto electrónico, si usted no lo usa frecuentemente, se daña. Se daña. Entonces, mientras más se usa, más dura y más utilidad se le saca a ese don. Así que el miembro, la persona que se bautice, si quiere ejercer sus dones en la iglesia y cuando se presenta la oportunidad, tiene todo el derecho. Pero si quiere llevarlo a otro nivel y formar un ministerio, organizar ese don y dejar que el Espíritu Santo te guíe donde Él te quiera llevar, fuera de las cuatro paredes de la iglesia, eso es algo que también eh, va a ser de mucha bendición para la persona y para el prójimo que rodea, ese círculo social. Recuerden que el círculo social es como tu huella digital, es única y exclusiva. ¿Ve? Y Pablo habla de dones y ministerios también en la Biblia. ¿Recuerdan? Cuando leímos, no sé si fue, déjame ver, sí, aquí, en primera de Corintios, dice, pero el Espíritu, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Entonces, hay muchas personas que no descubren ese versículo 5 de ministerios, solamente se habla de los dones, pero cuando tú llevas esos dones a un ministerio, entonces es otro nivel, es otro nivel. No sé, Rumila, si contesté a la pregunta. Gracias. Sí, gracias. Muy bien, ¿alguien más? Ya se nos está agotando el tiempo, pero si hay alguna otra observación o pregunta o aportación. Muy bien. Así quedamos entonces, familias. Familia, gracias. La próxima semana es el último seminario. Vamos a hablar sobre cómo evangelizar en las redes sociales. Yo quiero decirle que si usted tiene WhatsApp, si tiene Facebook, si tiene Instagram, si tiene YouTube, TikTok, cualquier otro medio de red social, usted puede evangelizar. No tiene que convertirse en un youtuber y tener miles de personas. Usted puede evangelizar y le vamos a enseñar cómo hacerlo. Hay millones de personas en Facebook, en Instagram, en YouTube, y usted y yo podemos evangelizar utilizando esta herramienta. Puede ser una maldición y lo es cuando se utiliza mal. Facebook, Instagram puede ser una maldición, mucha información falsa, eh, mucha tontería, pero también puede ser una herramienta de bendición si se sabe utilizar. Entonces, muchos de nosotros tenemos cuentas de Facebook y de Instagram y otras redes que están allí apagadas, no se utilizan. Entonces, usted tiene, por ejemplo, 100 amigos, 200, 300, 50. Si usted pone algo allí cristocéntrico, ese mensaje le llega a esas personas. Entonces utilice o no tiene que, inclusive, no tiene que hacer un video, puede compartir. Así que vamos a hablar sobre eso la próxima semana, el próximo jueves a las 7 de la noche. Va a ser la última presentación. Y recuerden que toda esta 4 videos lo vamos a poner en YouTube para que usted también lo comparta si alguien no pudo estar aquí en vivo con nosotros estos últimos jueves que hemos estado aquí. Bien, familia, vamos a orar para despedirnos y ya dejarlo descansar esta noche. Eterno Dios y Padre, gracias por darnos la oportunidad de poder servir. Tú nos has llamado y nos has capacitado. Y hay un grupo de personas que está aquí conectada que reconoce que es importante prepararnos y llegar al corazón de la gente con el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Capacítanos, ayúdanos
a cumplir con la misión. Bendícenos y guárdanos, Padre, y ayúdanos a ayudar a otras personas a descubrir sus dones, de manera que podamos, junto como un cuerpo unido, cumplir con la función que el Espíritu Santo ha puesto en nuestras vidas. Bendícenos esta noche, que podamos descansar y tener un resto de semana en comunión contigo. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Bendiciones, familia, que pasen una bendecida noche. Y hasta la próxima, que Dios le guarde. Buenas noches, hermano pastor. Bendiciones, Juliana, Dios la guarde. Amén. Bendiciones, pastor. Hasta mañana, que Dios le bendiga y le guarde. Igualmente.